Muy buenas tardes. En primer lugar, para agradecer la invitación del Colegio de Notarios de Ayacucho para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de este tema problemático de la jurisprudencia nacional relativo a la naturaleza jurídica de la sentencia que declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva del derecho a propiedad. Un tema que la función notarial aborda, porque desde el año 99, me parece, ¿no es cierto?, es competencia o forma parte de la competencia notarial precisamente declarar la prescripción adquisitiva de propiedad, ¿no? Siempre y cuando no haya oposición. Pues si existe oposición, debe remitirse todo lo actuado al fuero judicial. Bueno, sabemos pues que la propiedad es un derecho real principal que está regulado en nuestro Código Civil. Es uno de los derechos reales, si no el más importante del Código, porque permite al titular al titular del derecho, al propietario, un haz de facultades completo sobre el bien, ¿no? Dice el artículo 923 del Código Civil que el propietario puede usar, puede disfrutar, puede disponer y puede reivindicar el bien, ¿no? A diferencia del usufructuario, que solo puede usar y percibir los frutos, o del usuario o habitante, que solo puede usar o vivir en el bien, ¿no? En el caso se trata de una casa habitación. Entonces, a simple vista se ve que el derecho a propiedad es el derecho real más completo, ¿no? Este derecho siguiente, por favor, tiene diferentes formas de adquisición, ¿no? Y la prescripción adquisitiva es una de estas formas que está regulada en el capítulo segundo del título segundo de la sección tercera del libro quinto del Código Civil, ¿no? Toda esta sección es del 929 al 953, diversos tipos de adquisición del derecho de propiedad, ¿no? Desde la más sencilla, que es la apropiación de las cosas libres, hasta una de las más complejas, que es la prescripción adquisitiva. Avanzamos, ¿no? Pero de todos estos artículos solamente tenemos regulada la prescripción adquisitiva en nuestro Código Civil del artículo 950 al artículo 953. Avanzamos. Seguimos. Tengo 40 diapositivas, quiero ser muy ágil porque probablemente algunos se duerman. Por ahí escuché antes de salir a exponer break, así que antes que pidan forzosamente el break, prefiero avanzar, ¿no? El primer artículo es el 950, ¿no? Y el 950 del Código Civil está referido a la prescripción adquisitiva de los bienes inmuebles, ¿no? Entre el 950 y el 951, que está referido a la prescripción adquisitiva de los bienes muebles, no vamos a encontrar mayor diferencia, ¿no? Salvo en la naturaleza o la clase de bienes que se va a adquirir por prescripción y en el tiempo establecido en la norma para poseer el bien, ¿no? Y adquirirlo, valga la redundancia, por prescripción. El 950 establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años, ¿no? Es la prescripción larga, siempre y cuando no exista ni justo título ni buena fe, porque si existen justo título y buena fe, es 5 años, ¿no? El artículo 951 tiene una redacción muy similar, simplemente hace diferencia de que se trata de bienes muebles, ¿no? Y el plazo es 4 para la prescripción larga y 2 si existe buena, ¿no? No hay mucha discusión, ahí es la regulación que tiene el código. Se requiere posesión continua, pacífica, pública, con ánimos dobles, ¿no? Podríamos probablemente hacer una conferencia completa para cada uno de los requisitos: cuando estamos ante posesión continua, cuando estamos ante posesión pacífica, ¿no? Cuando estamos ante posesión pública, cuando hay y cuando no hay ánimos dobles, ¿no? Pero el tema específico de esta conversación con ustedes tiene que ver, seguimos otra vez, con la interpretación del artículo 952 del Código Civil, ¿no? Porque el artículo 952 tiene una redacción que a simple vista podría resultar de lectura sencilla, pero
el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema en el Perú nos lleva a constatar que esta lectura no es tan sencilla y resulta siendo más bien contradictoria, ¿no? El artículo 952 dice: quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario, ¿no? Puede, está incondicional, ¿no? ¿Cómo ha interpretado este artículo 952 la Corte Suprema y qué tiene que ver con el respecto al tema que yo estoy abordando, ¿no? La naturaleza jurídica de la sentencia? Veamos. Para que el poseedor adquiere el bien por prescripción, ya lo hemos revisado del 950 y del 951, se requiere que la posesión sea continua, pacífica, pública, como propietario por el tiempo que establece la norma, ¿correcto? Esa es la regla general. Sea el bien mueble, sea el bien inmueble, el tiempo va a cambiar. Haya justo título y buena fe o no, el tiempo va a cambiar. Pero los requisitos son posesión continua, pacífica, pública, con ánimos. Si tú has cumplido con estos requisitos por el tiempo que exige la norma, tenemos que determinar si necesitas o no declaración judicial como propietario. Es decir, si yo tengo 10 años en el bien, o no 10, tengo 20 años en el bien, ¿correcto? De posesión continua, pacífica, pública, con ánimos doble. No pago renta, no reconozco en otro distinto a mi derecho de propiedad. Estoy 20 años sin que me hayan emplazado, sin que hayan tratado de venir a sacarme del bien, ¿correcto? No mido de viaje, he construido un segundo piso, ahí tengo registrados a mis hijos, ahí he contraído matrimonio, está señalado mi domicilio, mis documentos de la universidad, todos aparecen en ese bien, tengo fotos de cuando el bien era un terreno baldío y ahora está construido 3 pisos, es decir, puedo acreditar suficientemente que he ejercido la posesión. Esta es continua, es pacífica, es pública, mis vecinos me conocen, piensan que soy dueño y es con ánimos doble. Tengo 20 años. ¿Necesito sentencia para oponer mi derecho, por ejemplo, si soy demandado en desalojo, sí o no? Si nosotros hacemos una lectura, como les digo, sencilla del 952, el 952 dice puede, ¿ya? Pero no siempre la lectura sencilla termina siendo la aplicación que hacen los tribunales. Avanzamos. Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Ahí, ¿no? Primero vamos a revisar la posición que afirma el carácter constitutivo de la sentencia estimatoria en el proceso de prescripción adquisitiva del derecho a propiedad. ¿Qué quiere decir? Según esta posición que vamos a revisar, amparada en jurisprudencia de la Corte Suprema, según esta posición, no interesa si tú tienes 20 años en el bien, si has construido el segundo, el tercero, el cuarto piso, si ahí has tenido a tus hijos, están registrados tus documentos y tus vecinos te conocen, no interesa. Si no tienes sentencia, no eres dueño. Y mi posesión continua, pacífica, todo lo que estoy hablando, no vale nada. Para esta posición de la Corte Suprema, no vale nada. ¿Ya? No, regreso. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la casación 3332 del 2013, La Libertad, del año 2014, avanzamos, ha establecido, ¿no?, en el sexto considerando de esta sentencia de casación, dice: el derecho del usucapiente es un derecho expectaticio, ¿no? Necesariamente debe ser declarado por la autoridad competente mediante sentencia firme. O sea, ni siquiera si el doctor Valdivia o yo declaramos fundada una demanda de prescripción, todavía no es dueño el demandante, porque necesita ser una sentencia firme. Así que nuestra palabra no vale nada. Seguimos, ¿no? Dice que el artículo 952 del Código Civil no otorga a la sentencia de prescripción únicamente un carácter declarativo. Necesariamente una sentencia judicial firme, o es necesaria una sentencia judicial firme para que el derecho de propiedad pueda ser plenamente ejercido y sea oponible a terceros, dado que mientras subsista la inscripción del derecho del propietario original, en el caso de bienes registrables, este puede ejercer los atributos del 923, dentro de los cuales está la reivindicación. No interesa cuánto tiempo tengas el bien, lo cierto es que
Si no hay sentencia, no eres dueño. ¿Avanzamos? Este es un caso, ¿no?, en un proceso de prescripción adquisitiva que se declara infundado. ¿Por qué? El 7 de julio del 2010, 7 de julio del 2010, se presenta una demanda de reivindicación. No es específica la casación en indicar cuánto tiempo de posesión tenía el demandante en la prescripción, el usucapiente, ¿ya? Pero dice, el 7 de julio se presenta una demanda de prescripción, perdón, de reivindicación, para recuperar la posesión. Y el 22 de julio recién se presenta la demanda de prescripción. Entonces, como tu demanda de prescripción adquisitiva es respuesta a la demanda de reivindicación del propietario, ya no adquieres por prescripción. Y si tenía 20 años la posesión, ya no adquieres. Seguimos. En otro tipo de procesos, ¿no?, este criterio de la Corte Suprema ha sido respecto a la naturaleza jurídica constitutiva, ¿no?, de la sentencia que declara fundada la demanda de prescripción. En otro tipo de procesos este criterio ha sido reafirmado, ¿no? La casación 993 del 2006, publicada en el Peruano el 10 de abril del 2007, donde la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha dicho básicamente lo mismo, en buena cuenta: sin sentencia no eres dueño. Avanzamos. Seguimos. Pasamos a la segunda posición. La segunda posición afirma que no necesita sentencia, que basta con el cumplimiento de los requisitos: posesión continua, pacífica, pública, con animus domini, por el tiempo que exige la norma, tengas o no tengas buena fe. ¿Correcto? Esta sentencia también es de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la casación 11-18-2013, San Martín, del 11 de diciembre del 2013, un poquito antes que el anterior. ¿Qué cosa dice? Dice: a ver, regresa atrás. Avanza. Sigue. Dice: no se ha analizado debidamente el hecho de que a la fecha de interposición de la demanda de desalojo, esto es al 19 de octubre del 2007, la entidad demandante habría cumplido con los requisitos de posesión continua, pacífica, pública para usucapir el predio conforme lo exige el artículo 950. ¿Qué más dice? La ley no obliga que para adquirir este derecho tenga previamente que obtenerse sentencia favorable y que así lo declare dentro de un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio, dado que el artículo 952 es claro al establecer que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio. ¿Avanzamos? ¿Cuál es el problema? El problema es este. Hace unos años, a raíz de un conflicto, no un conflicto, sino una contradicción en pronunciamientos entre el Tribunal de Marcas y el Tribunal de Tribunal de Marcas y el Tribunal de Derecho de Autor, por una figurita novedosa, ¿no? Era el pez hueón, ¿no? Como suena, era un pescadito testicular, ¿no? Entonces fueron a registrarlo, su creador fue a registrar su autoría sobre esta figurita, y el Tribunal de Derecho de Autor se lo inscribió y fue a registrarlo como marca, y el Tribunal de Marcas del INDECOPI le dijo: no, eso vulnera el orden público, vulnera las buenas costumbres, yo no te puedo registrar eso, tú eres un degenerado. Y el problema es que la misma entidad, en dos tribunales distintos, decía: esto normal, ¿no? Mente abierta, open mind. Y el otro decía: no, Satanás, diablo, aléjate, ¿no? Entonces Alfredo Müller escribió un artículo hablando de la esquizofrenia jurídica, ¿no? O sea, un día me dejo entender, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en lo mismo, en la esquizofrenia jurídica. Pero miren ustedes lo que pongo yo acá, ¿no? Dice: el artículo 952 ha recibido de la misma Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República diferente interpretación, ¿no? Tenemos la casación 33-32-2013 La Libertad,
del 24 de noviembre del 2014, emitida por la Sala Civil Transitoria, y la casación 11-18-2013 San Martín, del 11 de diciembre del 2013. Una que afirma el carácter constitutivo y otra que afirma el carácter declarativo. Pero genera mucha suspicacia que 4 de los jueces supremos firman las 2 sentencias. O sea, el mismo caballo para la Corte Suprema, un año es blanco, al año siguiente es negro. Un año la sentencia tiene carácter constitutivo y al año siguiente tiene carácter declarativo. Un año tiene carácter declarativo porque la del declarativo es 2013 y al año siguiente tiene carácter constitutivo. Yo me pregunto qué nos pasaría al doctor Valdivia y a mí si hacemos eso. Probablemente la OMA nos caiga con todo, aunque el doctor Valdivia está en la OMA, así que yo siempre voy a estar en buena relación con él. Seguimos, avanzamos. Hay varios criterios, ¿no? Hay varios criterios. Me voy a un tema que es puntual. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque supongamos que yo soy demandado en desalojo o soy demandado en reivindicación. La consideración sobre la naturaleza jurídica de la sentencia que declara fundada la demanda de prescripción es vital para mi defensa. Porque si la sentencia es declarativa, yo puedo ir y decirle al juez: señor juez, yo ya adquirí por prescripción y usted no me puede pedir sentencia. Pero si la naturaleza jurídica es constitutiva, el juez me dice: no tiene sentencia, mala suerte. Mi defensa depende de la naturaleza jurídica. Los jueces de Ayacucho, reunidos en el pleno jurisdiccional el día viernes de la semana pasada, hemos convenido, porque no tiene carácter vinculante, ha sido por mayoría, ¿no? Hemos convenido en acordar que nuestras sentencias van a afirmar el carácter declarativo de la sentencia de prescripción. Pero ese no es el mayor problema. Avancemos. Este es el mayor problema. El mayor problema es que la jurisprudencia de la Corte Suprema tiene un fin nomofiláctico. La jurisprudencia de la Corte Suprema tiene que ordenar el derecho nacional. Los jueces supremos, por ser supremos, tienen que darnos a los jueces de menor jerarquía herramientas que nos permitan aplicar el derecho con uniformidad y generar seguridad jurídica, ¿no? Y ese fin no se está cumpliendo. No es el primer tema, son muchos los temas, ¿no? Uno podría... Y bueno, tiene que ver pues la Corte Suprema en los Estados Unidos, que es una corte de casación que elige qué casos ve al año 120 procesos en promedio. La Corte Suprema del Perú, que tiene una sala permanente y 2 transitorias penales, tiene una sala permanente y una transitoria civil, y tiene una permanente y 3 transitorias de derecho constitucional y social, 9 salas. ¿Cuántas sentencias más o menos emite al mes? ¿Cuántas casaciones que tratan de ordenar el derecho, pero no lo hacen porque es imposible? Es tanto que ya no sabes qué estás resolviendo. ¿Cuánto ve? Más de 25.000 al año. De 120 a 25.000, alguien ha perdido la cabeza. Y en temas como este, ¿qué necesitamos? Pleno casatorio, urgente, ya. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de los jueces de grados inferiores no es vinculante. Ni siquiera es vinculante entre nosotros, porque el que ha votado en contra, hay un juez que ha votado en contra, seguirá afirmando la naturaleza jurídica constitutiva de la sentencia, ¿no? Y los que hemos votado a favor, bueno, aunque en el Perú pasa todo, tú votas a favor en el pleno y de repente tus sentencias dicen otra cosa, ¿no? La última diapositiva. Por su atención les doy gracias en todos los idiomas.